¿Qué tal, jóvenes? Espero sinceramente que cada uno haya logrado ver videos, ¿verdad? Que había preparado anteriormente con la explicación correspondiente de la apertura de la contabilidad de la sociedad anónima, ¿de acuerdo? Habíamos visto ya el caso número uno, cuando el capital autorizado está suscrito y pagado totalmente, ¿sí? Entonces eso ya fue explicado en los videos anteriores. Vamos a ver ahora el segundo caso. El segundo caso dice que del capital autorizado solo esté suscrito una parte, ¿de acuerdo? Incluso acá en el enunciado que ustedes ya tienen a la mano, ¿verdad? Nos decía que del capital autorizado solo esté suscrito una parte. Vamos a ir determinando el mismo, ¿verdad? Aquí también nuevamente coloqué el enunciado, ¿de acuerdo? Para que veamos de dónde se supone que se está extrayendo las cantidades, ¿sí? Entonces, vamos a leer rápidamente lo que nos menciona. Dice: imaginemos que el 1 de febrero del presente año la sociedad Moreno, Colocho Blanco Delgado, Ropa para Damas, Sociedad Anónima, inició sus operaciones con un capital autorizado de 2.000 acciones comunes de 100 quetzales cada una, de las cuales fueron suscritas y pagadas 1.500. Y dice que se dejaron en caja 10.000 y el resto se depositó en un banco. Y nos menciona el balance se hará en forma de reporte, ¿verdad? Recordemos que siempre tenemos que realizar un balance, ¿sí? Entonces, venimos, nuevamente vamos a solucionarlo a 3 partidas, ¿de acuerdo? Para no tener complicaciones y así poder avanzar. Veamos. Nos dice que el capital autorizado está compuesto por 2.000 acciones, ¿sí? Son 2.000 acciones y el valor de cada acción es de 200 quetzales. Perdón, son 2.000 acciones comunes de 100 quetzales cada una, ¿sí? Entonces son 2.000 por 100, 200.000 quetzales, ¿sí? Estamos multiplicando, como les decía, 2.000 acciones por 100 quetzales cada una y nos daría un total de 200.000. Vuelvo a repetir entonces la partida, que recordemos que cuando se crea el capital autorizado y vamos a solucionarlo a 3 partidas, la primera partida siempre va a ser acciones por suscribir. Acciones por suscribir y abonamos la cuenta que sería capital autorizado, de acuerdo con los 200.000 quetzales. Y así colocamos en una partida, ¿verdad? El cuadro de la partida para más que todo registrar el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, colocando una explicación correspondiente, si gustan, para que vayamos así rápidamente, ¿verdad? La explicación similar al que teníamos anteriormente, vamos a copiar. Entonces sería registro de, aquí sería 2.000 acciones, ¿verdad? De 100 quetzales cada una de la sociedad. Vamos a ver cómo se llama la sociedad, decía Moreno, Colocho Blanco, de que es ropa para damas, sociedad anónima, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos en este punto la primera partida, o partida número 1. Vamos ahora a realizar la partida número 2. Recordemos que la partida número 2, ¿verdad? Que sería la misma fecha, el 1 de febrero. Recordemos que estamos haciendo el 1 de febrero. Bien. Tomando ese punto de vista, ¿sí? Vamos a determinar cuánto es lo que se está suscribiendo en base a la información que nos están dando. Veamos. Vamos a ver, aquí dice, de las cuales fueron suscritas y pagadas 1.500. O sea que se suscribió 1.500 acciones, ¿sí? Eso fueron lo que se suscribieron, que por lógica sería un monto de 150.000. Nuevamente entonces generamos la cuenta
suscriptores de acciones. Y recordemos que como ya estamos suscribiendo o vendiendo dichas acciones, vamos a abonar la cuenta de acciones por suscribir, ¿verdad? Recordemos de que la intención es disminuir dicha cuenta. Entonces sería acá 150.000, 150.000. Terminamos la partida. Siempre recordemos que debemos de cerrar, ¿verdad?, nuestra partida correspondiente. Y aquí determinamos la explicación, ¿verdad? Siempre hay que colocar una explicación. Y aquí el propósito de lo que estoy haciendo, más que todo para ahorrarnos el tiempo, ya que pues por lo general se coloca las mismas explicaciones, ¿verdad? Entonces aquí sería registro de la suscripción de 1500 acciones por 100 quetzales cada uno, ¿verdad? Y de la sociedad, moreno colocho blanco, ropa para damas, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos la partida número 2. Recordemos, la partida número 1 es cuando se crean las acciones, acciones por suscribir, capital autorizado. La segunda partida, suscriptores de acciones, acciones por suscribir, ¿verdad? Entonces aquí recuerden que lo que está disminuyendo son 1500 acciones, ¿sí? Son las que podríamos considerar que están disminuyendo y más que todo la empresa está vendiendo esas acciones, ¿verdad?, para obtener el efectivo correspondiente. Bien, y por último, como recordemos que estamos realizando 3 partidas, vamos a colocar la partida número 3 a la misma fecha. Veamos cómo se pagó. Dice que se suscribieron y se pagaron 1500, o sea, se suscribió y se pagó. Es que los accionistas pagaron esas 1000 acciones suscritas. Ahora bien, nos dice que se dejaron en caja 100.000, perdón, 10.000, y el resto se depositó en un banco. Entonces, aquí vamos a determinar lo pagado, ¿verdad? ¿Cuánto fue lo pagado? 1500 acciones, ¿verdad? 1500 acciones. Bien. Aquí simplemente voy a determinar de cuánto es lo que debe estar en cada uno de las cuentas, ¿sí? Entonces dice que se dejaron en caja. ¿Cuánto se dejó en caja? 10.000, ¿verdad? Era lo que nos decía, si se recuerda. Aquí dice, miren, se dejaron en caja 10.000. Muy bien. Entonces, y dice que el resto se depositó en un banco. Entonces, el resto, ¿verdad?, que sería para bancos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la distribución que estamos haciendo. Venimos entonces, generamos la cuenta de caja, ¿verdad? Recordemos que nos colocamos en la posición de la empresa. Entonces, cargamos caja con los 10.000 quetzales, bancos con los 140.000 quetzales. Y acá abonamos la cuenta de suscriptores de acciones. Espero que coincidamos con eso y que comprendamos la forma de cómo lo estamos resolviendo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya la partida número 3 con el pago, ¿verdad? Siempre generamos la partida número 1 de la emisión de las acciones, la partida número 2 de la suscripción y la partida número 3 del pago, ¿de acuerdo? Entonces podemos colocar un registro, ya como les decía, rápidamente para avanzar y así no perder tiempo. Colocamos entonces el registro del pago de 1500 acciones, 100 quetzales cada uno, dejando en caja, aquí son 10.000 quetzales, ¿verdad? Y el resto depositado en la cuenta bancaria de la sociedad. Muy bien. Entonces, ya realizamos las 3 partidas.
¿sí? Siempre la solución es a tres partidas. Ya lo solucionamos a tres partidas. ¿Y ahora qué corresponde? El balance, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el balance correspondiente de la empresa, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí balance de situación general de apertura de la sociedad. Y aquí vamos a cambiar, ¿verdad?, por lógica el nombre de la sociedad. Vamos a ver cuál es el nombre de la sociedad. Era Moreno Corocho Blanco. Vamos a cambiar aquí unas cosas para que esté centrado. Blanco, ropa para damas, sociedad anónima, al 1 de enero del 2020. En este caso recordemos que estamos manejando ahora el 1 de febrero. Rápidamente vamos a colocar el activo corriente acá, el activo corriente, y entre los activos corrientes tenemos caja, bancos. En caja tenemos 10.000, en bancos tenemos 140.000, ¿verdad? Entonces estamos viendo más que todo el saldo de las cuentas, ¿de acuerdo? Mentalmente como que estamos mayorizando cada una de las cuentas correspondientes, y cajas solamente tenemos 10.000 y bancos 140.000, ¿verdad? Espero que estemos de acuerdo en esa parte. Más activos corrientes, quiero que nos enfaticemos en este punto. Vean, acá en acciones por suscribir tenemos 200.000 y aquí está disminuyendo 150.000, ¿sí? El detalle que queda un saldo todavía de la cuenta acciones por suscribir, ¿verdad? Espero que nos demos cuenta de eso. Acciones por suscribir teníamos 200.000 y disminuyó 150.000, o sea, queda con un saldo de 50.000. Consideremos que las acciones es un activo para la empresa, ¿verdad? Son títulos que representan más que todo el dinero, ¿verdad? O representa una parte alícuota de un todo o del capital en este caso, ¿verdad? Entonces, el detalle es que no lo vamos a registrar en un activo. ¿Por qué razón? Porque esas acciones, recordemos que se convierten en el patrimonio de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a registrar? Les voy a enseñar cómo, ¿sí? Entonces, ya tenemos el activo corriente, caja, vamos a colocarlo no corriente, como no hay, ¿verdad? Entonces colocamos 0. Vamos a sumar tanto el activo corriente como no corriente. Y esta sería nuestra suma total de activo. Muy bien. Entonces ya tenemos la suma total del activo. Colocamos el pasivo. Para seguir avanzando voy a copiar esto así rápidamente para meter. Muy bien. Y así poder llegar al objetivo que nos interesa. Muy bien, entonces pasivo también tenemos corriente y no corriente, ¿verdad? Pero no hay nada, entonces llegamos a patrimonio neto. Muy bien, tenemos la cuenta de capital autorizado. Entonces vean, el capital autorizado, ¿cuánto es? Acá está, miren, capital autorizado, 200.000 quetzales. Entonces colocamos 200.000 quetzales, ¿sí? Entonces, acá es el detalle que nos interesa, 200.000. Entonces, aquí en el patrimonio es donde nosotros vamos a registrar las cuentas de acciones, ¿sí?
Y los saldos, tanto de las acciones por suscribir como el saldo de los suscriptores de acciones, se resta. Entonces venimos y vamos a restar las acciones por suscribir. El saldo, ¿verdad? Y el saldo de las acciones por suscribir, ¿cuánto es? 50.000 quetzales, ¿verdad? ¿Y cómo se obtuvo eso? Vuelvo a repetir acá. Teníamos acciones por suscribir con 200.000 y abonamos las acciones por suscribir con 150.000, entonces lo restamos y la diferencia de esto sería 50.000 quetzales. Eso sería el saldo de las acciones por suscribir. El capital autorizado, este es el saldo. Ahora bien, la cuenta de suscriptores de acciones había 150.000 cargado y se abonó también lo mismo con 150.000, o sea que el saldo sería 0, ¿verdad? Entonces sería 0 el saldo. Entonces no hay más saldo. Vamos a restar entonces. Tomamos los 200.000 menos los 50.000 quetzales. ¿Sí? Entonces venimos y tenemos lo mismo que el activo, ¿sí? 150.000. Y eso le llamamos el capital suscrito y pagado. Y eso sería lo único, ¿verdad? Y siempre con las firmas correspondientes. Voy a colocarlo acá de una vez. Guatemala, la fecha sería febrero. Entonces sería Guatemala 1 de febrero de 2020 y el representante legal y el perito contador, ¿sí? Entonces siempre lo resolvemos de esa manera. Ahora bien, aquí lo resolvimos a 3 partidas, ¿verdad? Ya les había enseñado anteriormente si se resolvía a una sola partida o se resolvía a 2 partidas, ¿verdad? Entonces también les voy a enseñar en este momento cómo lo haríamos. ¿Por qué razón? Porque hay un pequeño cambio, ¿verdad?, que se tendría que realizar en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocarlo en esta parte para tener la misma referencia, ¿de acuerdo? Vean pues, lo voy a colocar aquí para que sea casi en la misma forma, ¿verdad? A la par lo coloco para que tengamos la referencia. Muy bien, solución a 2 partidas. Si lo resolvemos a 2 partidas, la primera partida no cambia, es el mismo, ¿sí? Entonces para no darle tanta redundancia, se toma lo mismo, acciones por suscribir, a capital autorizado con los 200.000 quetzales. Ahora bien, lo que sí me interesa es el siguiente. Vean, pues, si fuera la partida número 2, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Como lo vamos a resolver a 2 partidas, entonces ya buscamos el saldo correspondiente de cada una de las cuentas que debe de tener la empresa. ¿Cómo? Aquí vamos a determinar tanto el saldo de las acciones que aún no han sido suscritas y el pago correspondiente. Entonces venimos acá, cuando es a 2 partidas, la primera partida siempre se generan las acciones por suscribir y el capital autorizado, ¿sí? Y la segunda, de una vez el pago y la suscripción, ¿verdad? Entonces tenemos caja, recordemos que son 10.000 quetzales, bancos, recordemos que son, ¿cuánto? 140.000 quetzales, ¿verdad? Excelente. Y en este caso, ¿verdad? Simplemente vamos a colocar de una vez la cuenta de acciones por suscribir con 150.000 quetzales. Está siendo suscrito y pagado automáticamente. Entonces,
Lo único que estamos omitiendo aquí es, o más que todo, las cuentas, ¿verdad? Las cuentas o más que todo de los suscriptores de acciones, ¿sí? Como el saldo es cero, ¿verdad? Entonces ya no colocamos ningún saldo correspondiente a ello, ¿de acuerdo? Entonces podemos colocar aquí de una vez el registro de la suscripción y pago de 1500 acciones, 100 quetzales cada una, de la sociedad. Y vamos a ver rápidamente hacia y dejando en caja 10.000 quetzales y el resto depositado en el banco. Ahí estamos. Eso sería a 2 partidas. Ahora bien, en el supuesto de que si lo hubiéramos resuelto a una sola partida, ahora se los voy a enseñar. Consideremos que si lo hubiéramos resuelto a una sola partida, ¿sí? Vuelvo a repetir, aquí lo estoy solucionando en el supuesto de que se hubiera resuelto ya sea a 3 partidas, a 2 partidas o a una sola partida, ¿sí? Entonces, si hubiese sido a una sola partida, ¿cómo quedaría? De la forma siguiente. Aquí de una vez, hacemos aquí, de una vez vamos a registrar tanto usamos la emisión de las acciones, la suscripción y el pago. Para manejar un orden, colocamos el pago, que sería caja, bancos, acciones por suscribir y abonamos el capital autorizado, ¿verdad? Entonces, es el objetivo acá, 10.000, 140.000 y aquí de una vez el saldo, 50.000 y acá 200.000, ¿sí? Entonces, como les menciono, aquí como que de una vez, bueno, o aquí podríamos decir que de una vez estamos buscando el saldo de cada una de las cuentas que está afectando la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí una explicación correspondiente, si lo hiciéramos a una sola partida, podemos colocar el registro de la emisión de 2.000 acciones a 100 quetzales cada una, suscritas, vamos a ver, de una vez suscritas y pagadas 1.500 acciones a de igual manera 100 quetzales cada una, dejando en caja 10.000 quetzales y el resto depositado en el banco de la sociedad Moreno Colocho Blanco Ropa para Damas S.A. ¿Sí? Entonces, esta sería la partida si lo hiciéramos a una sola. Es como les decía yo en el video anterior, ¿verdad? De que cuando se hace una sola partida, se busca el saldo de cada una de las cuentas. En cambio, cuando lo resolvemos a 3 partidas, vamos paso a paso para determinar el saldo de cada una de las cuentas que se van a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces,
repasen este nuevo caso, ¿verdad? Se van dando nuevos casos, yo ya les había mencionado. Hagan el caso número uno, analícenlo nuevamente, háganlo ustedes en su cuaderno, ¿verdad? Sin necesidad de ver la forma de solucionarlo, ¿verdad? Sino que ustedes puedan comprender cómo, dónde y por qué se generan cada una de las cuentas y comprender el origen. Necesitamos comprender por qué se da esas cuentas y demás, por favor. Ya llevamos dos casos. El primero es cuando todas las acciones o el capital autorizado está suscrito y pagado absolutamente todo. Acá en el caso número 2 nos da a conocer de que solo se suscribe una parte, pero se paga todo, ¿verdad? Ese es el caso acá, de que solo se suscribió, digamos, se generó 200.000 quetzales, ¿verdad? O 2.000 acciones, pero solo se suscribió 1.500, quedando como saldo todavía, si ustedes se dieron cuenta, todavía podríamos decir que hay un saldo de acciones que aún no han sido vendidas de 50.000 quetzales, ¿sí? El valor total, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, analícenlo y siempre, por favor, cualquier duda, pregúnteme si es que tienen dudas, ¿de acuerdo? Y vemos la manera para yo explicarle seamos o más que todo al que tenga dudas, ¿sí? Porque por el momento pues no me han preguntado absolutamente nada. Así que hasta cierto punto yo me siento satisfecho pensando, ¿verdad?, de que todo está claro. Pero en fin, ustedes sabrán, así que repasen, analicen y cualquier duda estamos a la orden.